asambleísta Alfredo Ortiz. Sí, pero si no te ha pedido, ¿por qué le anotas? Gracias, presidente. Le voy a pedir a la persona que está en control que no me pase hasta que yo le avise, por favor, el tema este. Una sociedad se fundamenta en nuestras libertades, en los derechos de los ciudadanos, en aquellos derechos que son inmanentes del ser humano, que nacen con nosotros, que no son entregados por ninguna comisión, ni por ningún gobierno, ni por ningún organismo internacional. Los derechos nuestros nacen con nosotros y esos son los que deben ser respetados desde el primer momento y en toda sociedad. La democracia, colegas asambleístas, se sustenta en los principios de esos derechos como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa. En eso está fundamentada la democracia en cualquier país que se diga ser democrático. La pregunta, colegas asambleístas, señor presidente, señores medios de comunicación, es si en este país están garantizadas estas libertades. La pregunta que todos nos hacemos y que algunos colegas ya han intervenido manifestando si es cierto que en este país hay y están garantizadas estas libertades inmanentes del ser humano. Y yo creo particularmente, y esta es una apreciación muy particular, que no es así. El colega Dalo Bucarán hacía una apología de lo que ha sido la prensa en un tema sucinto, en un tema personal, en un tema familiar. Tendrá sus razones. Yo quiero hacerles a ustedes, colegas asambleístas, una apología de los excesos de la prensa hacia una sociedad, hacia una comunidad, un pueblo. Y ahí sí me voy a permitir que pase, por favor, a las diapositivas, por favor. Ahí nomás. 30 años, señor presidente. 30 años la sociedad a la que yo represento ha sido objeto de todo este tipo de abusos y de todo este tipo de excesos. A Galápagos y a los galapagueños siempre los han tildado con esos titulares. El ser humano en Galápagos es el principal invasor. Siga, por favor. Los ilegales se esconden en las islas. Allá los tratan de ilegales, en este gobierno, por supuesto. Por ahí un conservacionista de esos a quienes yo enfrento siempre, ¿no?, de esos ecologistas infantiles, hay que limitar el crecimiento de la población de Galápagos. Siga. Pesca ilegal de tiburones sigue en la reserva de Galápagos, los galapagueños, por supuesto. Continúe. Retroceda un poquito, que esa la voy a dejar para... Ese es el que vamos a hablar ya mismo. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Y recientemente, colegas asambleístas, hubo un congreso de periodistas ambientales en Miami. Y miren ustedes cómo la prensa ha logrado venderle al Ecuador, porque ustedes tendrán el mismo concepto, equivocado por cierto, pero el mismo concepto de aquellos que en Miami le preguntaban a los periodistas de Galápagos, pero ¿qué es que pasa en Galápagos que los invasores son ustedes?
¿Por qué en Galápagos los que destruyen la provincia son los galapagueños? ¿Por qué en Galápagos los galapagueños son los que están destruyendo ese patrimonio de toda la humanidad? Eso es lo que ha sucedido con una sociedad, con una comunidad. Y revisado este proyecto de ley, colegas asambleístas, es el artículo 20, 21 y 22 podrán decir que garantiza que eso que ha pasado en estos 30 años con el poder mediático no va a ocurrir, o que se va a garantizar que ahora las cosas van a cambiar para poder ir a la réplica y a la contrarréplica de todo este tipo de abusos y excesos, denigrando a una sociedad. Y cuando esa sociedad pide un espacio, y cuando esta autoridad que los representa pide un espacio, por ahí algún medio de prensa los publica en el menor tamaño. ¿Y saben por qué sucede eso allá en esa sociedad y en el país? Ahí sí ponga la próxima diapositiva, que no crea que la voy a evadir. Porque estas son las empresas que manejan los medios de comunicación en Galápagos. Todos los medios de comunicación, con excepciones por supuesto, pero los que influyen en estos temas de Galápagos, todas las medios que influyen en estos temas para vender una verdad a medias, tienen este tipo de empresas, tienen este tipo de embarcaciones y de intereses generados en Galápagos. Unos defienden estos y otros defienden un ecologismo infantil y un ecologismo que siempre ha sido enfrentado por los que vivimos allá, porque no permite el desarrollo sustentable de los pueblos. Entonces, por eso es que tienen que hablar de lo que les interesa, y por eso tienen que decir a favor de lo que a ellos les interesa, para que Galápagos siga siendo supuestamente para ellos esa gallina de los huevos de oro que no se debe destruir por parte de los galapagueños. También podrían decirme que el problema no está en la conformación del Consejo de Regulación, como ya algunos colegas asambleístas oficialistas lo han dicho, que el problema está en las atribuciones. Pero el problema, colegas asambleístas, es que ese Consejo de Regulación va a ser nombrado, va a ser designado por un Consejo de Participación Ciudadana que está politizado y totalmente politizado, y que acabó con los sueños que dijimos en Montecristi de que debía haber una verdadera participación ciudadana en este país a través de un Consejo de Participación. Esos sueños se acabaron, porque si ese Consejo es el que va a designar al ente regulador, ya sabemos lo que va a ocurrir de esa designación y quiénes van a ser los designados. Colega presidente de la comisión y a los integrantes de la misma, más grave resulta aún el artículo 40 de este proyecto de ley, porque cuando hablan de cuáles son las posibles o las posibilidades para la destitución de estos miembros del Consejo de Regulación, resulta que no existe el juicio político para ellos. Este Consejo no es susceptible de juicio político. El Consejo de Participación Ciudadana lo es, el Consejo de la Judicatura en Transición lo es, y todos los que se han formado tienen esa posibilidad de que el juicio político los pueda destituir. Aquí se pone en este proyecto, en este artículo 40, que solo entre ellos pueden destituirse. Imagínense la barbaridad, que solo entre ellos, una vez nombrados, son los únicos que pueden destituirse entre ellos y nadie más los puede tocar. Van a ser tan poderosos como los vocales de la Corte Constitucional, esa de bolsillo que tenemos aquí en este país. Esto y varios artículos más, colegas asambleístas, estos que he mencionado y varios artículos más, son los que no garantizan que esta ley verdaderamente sustente y fundamente esos derechos inmanentes de nosotros los seres humanos. Y si he hablado fuerte y duro en base o se puede entender en contra de los medios privados o independientes, es porque sí han habido excesos y quizás los seguirán habiendo. Pero si ustedes me preguntan
¿Qué es lo que viene entonces a continuación? Yo le pido que pase, por favor. Esto es peor. Le queda un minuto, asambleísta. Esto es peor. Esto es a lo que nos quieren llevar con este proyecto de ley. A que luego tengamos una gama de estos medios llamados entre comillas públicos, pero que no son más que medios del gobierno, que no son más que medios del gobierno de turno y que no ha habido en la historia de la democracia ecuatoriana tantos medios en manos de un gobierno cualquiera que este haya sido. Es lamentable por eso, señor presidente, y concluyo, que hoy perdamos esta oportunidad brillante. Yo sí considero que estamos perdiendo esta oportunidad brillante. Yo no estoy muy de acuerdo, todavía al menos no estoy muy de acuerdo con el archivo de la ley, pero es una oportunidad brillante que debimos haber tenido para hacer una buena ley, porque ese fue el espíritu en Montecristi, porque ese es el espíritu de muchos ecuatorianos que sí queremos una buena ley que haga que las cosas cambien de lo que hoy día les he mencionado. Por eso, señor presidente, el libreto que la comisión recogió... Terminó el tiempo, asambleísta. Culmino, presidente, con una sola exposición más. El libreto que la comisión recogió está equivocado. No sé en qué parte se distorsionó. Y el otro grave problema de esta comisión, presidente, es que con salvadas excepciones, quienes la integran lamentablemente desconocían totalmente del manejo de estos temas radioeléctricos, espectros radioeléctricos y todo lo que se ha hablado en materia técnica, y lo han aprendido a lo largo de estos años, por supuesto, pero eso es uno de los graves problemas. Por eso es que yo culmino diciendo que con eso, con la última diapositiva, es con lo que tenemos, señor presidente, y lo invito a usted y a los colegas asambleístas, pase por favor, eso es lo que nos queda. Ese pensamiento de Bonal es el que leo todos los días, y eso es lo que debe imperar en nosotros. No importa si la prensa ha tenido esos excesos, y lo seguirá teniendo posiblemente, pero eso es preferible a lo que nos puede venir si pasamos este proyecto tal como está configurado. Y ese es mi pedido en particular, de que al menos tratemos de mejorar esta ley. Ojalá se la pueda hacer por el bien del país, por el bien de la sociedad ecuatoriana, que es a la que yo represento. Gracias, presidente.